Reciba un cordial saludo, profesora María Cristina Rodríguez y compañeros. Mi nombre es Liz Carolina Ariza Castro. Y pues en esta última entrega del trabajo 3 del módulo de macroeconomía vamos a realizar una exposición acerca del análisis de la balanza de pagos en Colombia durante los últimos 5 años. El grupo está integrado por Liz Carolina Ariza Castro, Diana Caterina Esquivel Rodríguez, Luzmila Gómez Grijalva, John Sebastián Ortiz Sánchez y Jenny Marcela Triana Vargas. La balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento que registra las transacciones que realiza una economía entre residentes y no residentes, el Ministerio de Comercio. La balanza de pagos, según McQueen, refleja las transacciones que realiza un país con el resto del mundo. Es una suma entre los pagos realizados al resto del mundo y los ingresos percibidos al resto del mundo. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional nos dice que la balanza de pagos es un indicador que registra las transacciones que realiza la economía de un país con los demás países del mundo. Como podemos observar en la tabla 1, está la composición de cuentas y las balanzas involucradas en la balanza de pagos. En la primera columna está la cuenta corriente, en la segunda columna está la cuenta de capital o financiera y en la tercera columna están las cuentas de ajuste. En la primera columna, cuenta corriente, están involucradas la balanza comercial y la balanza de servicios, las transferencias. La balanza comercial contiene la exportación de mercancías y la importación de mercancías. La balanza de servicios contiene la exportación de servicios y la importación de servicios. Finalmente, las transferencias. Pasamos ahora a la siguiente columna, la columna 2, donde está la cuenta financiera de capital, donde están los capitales de préstamo y la inversión extranjera. Los capitales de préstamo, allí están los préstamos de corto plazo y los préstamos de largo plazo. En la inversión extranjera está la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. Finalmente estamos ya en la tercera columna, la cuenta de ajuste. En la cuenta de ajuste están las contrapartidas y los errores o omisiones. Las contrapartidas, las ganancias o pérdidas productos de la devaluación o revaluación de la moneda extranjera. Y en los errores o omisiones están los ajustes por partida doble en la contabilización de la balanza de pagos. Aunque la balanza de pagos debe dar siempre cero, sus cuentas pueden estar en superávit o déficit, pero si hay un superávit, por ejemplo, en la cuenta corriente, se debe compensar con un déficit en la cuenta de capital. Buenas tardes, mi nombre es Luzmila Gómez Grijalva. Voy a explicar el punto 2 de la balanza comercial de los últimos 5 años en Colombia. El comportamiento de la balanza comercial en Colombia en los últimos 5 años pues es muy negativo, pues ya desde que el 2014 presenta un déficit en la balanza comercial. Esto quiere decir que han importado más de lo que han exportado. Esto en parte se debe a que pocas empresas nacionales pueden competir con empresas extranjeras, por lo que esto sale mucho más económico para el país importar que producir. De hecho, pues el número más alto en exportaciones se dio en el año 2012. Desde este año esta cifra ha disminuido en el comercio internacional, por lo tanto son menos atractivos los productos colombianos a comparación del año 2012. Entre los productos más importados tenemos lo que son los vehículos, el petróleo, el derivado del petróleo, la maquinaria, las telecomunicaciones, el hierro, el acero, entre otros. Y entre los productos más exportados encontramos el petróleo, las hullas, el café, el oro, el azúcar. El petróleo pues es el bien más exportado, seguido de las hullas, el oro y el café, por lo cual pues en el año 2012 las exportaciones aumentaron un 26%. Las consecuencias del déficit pues son el aumento de la inflación, del aumento en las divisas, la pérdida del valor de la moneda local. Pues también encontramos el crecimiento de la deuda pública y el empobrecimiento de la población, la disminución del poder adquisitivo de la población. Hola a todos, soy John Sebastián Sánchez Ortiz y voy a explicar el punto 3, que es analizar la balanza de servicios de Colombia en los últimos 5 años. Primero que todo, la balanza de servicios tiene todos los ingresos y pagos derivados de las prestaciones de servicios, prestados entre los residentes de un país y los residentes de otro país, siempre y cuando no sean factores de producción, es decir, trabajo y capital. En esta gráfica, como pueden ver, que es la gráfica de balance en el comercio del primer semestre, en Colombia en los últimos 10 años
La línea roja representa las exportaciones de servicios y la línea verde representa las importaciones de servicios. Los bloques azules representan la diferencia entre las exportaciones e importaciones y nos dice si hay déficit o superávit. El comportamiento de la balanza de servicios en Colombia es deficitaria, ya que siempre se ha importado más servicios de los que se ha exportado. Para el año 2018 fue el déficit más bajo, en gran medida gracias a que se exportó más servicios y se importó un poco menos. Para el año 2022, es decir, este año, se tiene un panorama un poco más difícil, ya que las importaciones de servicios son demasiado altas, llegando a 8.5 miles de millones de dólares, el cual es el dato más alto. Por otra parte, se ve que también se exportó un poco más, lo cual no fue suficiente, pues el país cuenta con un déficit de 2.7 miles de millones de dólares en su balanza. Prosiguiendo, en esta gráfica, importaciones de servicios primer semestre del 2022, podemos ver los rubros más importantes en las importaciones de servicios. Las principales importaciones de servicios fueron transporte, que representaron el 38.5% del total, y viajes con un 21.9%. Las importaciones de otros servicios empresariales y las financieras participaron con el 8.9% y el 5.1% respectivamente. Ahora, en esta gráfica, que es de exportaciones de servicios primer semestre, podemos ver que los rubros más importantes de las exportaciones de servicios son los viajes, que representan el 47.4% del total. Los otros servicios empresariales registraron una participación del 21.5%. Por su parte, los ingresos del rubro de transporte participaron del 18.4% del total. Cabe resaltar que las exportaciones de viajes está totalmente relacionada con el turismo. Este rubro ha aumentado en los últimos años. Comprenden las adquisiciones de bienes y servicios, incluyendo las relaciones con salud y educación de los residentes fuera de su país, en calidad de viajeros, de negocios o personas, con una permanencia inferior a un año. Este rubro se calcula con base en la estimación sobre ingresos y egresos por turismo no fronterizo y en los datos de turismo fronterizo. Consecuencias del déficit. Se debe compensar la pérdida de recursos económicos, por lo tanto es necesario la emisión de deuda pública o privada. Lo otro es aumento del valor de las divisas y una debilidad de la moneda propia, es decir, inflación. Crecimiento de la deuda pública y empobrecimiento de la población. Esas son las consecuencias del déficit. Buen día a todos, mi nombre es Diana Esquivel y vengo a contarles un poco de la balanza de transferencias en Colombia en los últimos 5 años. Bueno, realizamos una investigación en la cual consultamos diferentes fuentes de información y llegamos a la conclusión de que la balanza de transferencia que se evidencia año tras año en nuestro país se registran, pues claro, están los movimientos de dinero entre residentes de nuestro país y residentes en el exterior, ¿sí? Lo que permite que circule dinero en diferentes direcciones, en las dos direcciones. Estas transferencias, pues normalmente son de tipo donativo. Puede ser tanto públicas, que hablamos ya como de temas de donaciones entre los gobiernos, o privadas, que hablamos entre los emigrantes, las diferentes transferencias que puede haber entre los emigrantes que están en otro país hacia sus países de origen. Bueno, a continuación les voy a mostrar la balanza de transferencias del primer semestre. Comprendía haciendo una comparación entre los últimos años, desde el 2011 hasta el 2022.
Em, no estoy segura si se puede apreciar con toda la normalidad del caso, pero sí podemos ver, se ve que ha ocurrido un aumento en los últimos años hasta llegar al 2022, en donde la estadística de la transferencia dice que incrementó hasta el 6, hasta 6,7 eh, miles de millones de dólares, ¿sí? En esta gráfica lo que podemos ver es que el valor del crédito ahí está superior al débito, lo cual nos muestra que ha habido un superávit. Eh, para el 2022, pues este superávit, como les decía, superó, valga la redundancia, los 6.000 millones de dólares. Esto generó pues que hubiera un incremento del 18,6% respecto al año anterior, acompañado pues también de un gran incremento en el crédito. Hubo pues como les comento una cifra récord de 6,7 miles de millones para este año. Eh, digamos pues que cabe resaltar que el superávit viene presentándose ya años para atrás, y ha aumentado al pasar de los años, ya que pues para el año 2011 era de 2,5 miles de millones y para este 2022 superó los 6 miles de millones. Eso nos da a concluir que en el transcurso de 10 años este valor prácticamente se ha triplicado. ¿Listo? Digamos que esto se debe mucho, este incremento se debe mucho debido a que los colombianos de unos años para acá han preferido salir de Colombia para ir a buscar un mejor futuro a otro país. Esto debido pues que muchas personas tienen en su cabeza que el salario en Colombia es muy escaso y que la vida es muy costosa. Entonces, eso hace pues que la cantidad de dinero que ingresa nuevamente al país sea bastante alta. Digamos que las transferencias, el balance de las transferencias pues se divide en dos tipos de transferencias. Como les comentaba, entonces las remesas de los trabajadores, que es todo el dinero que los colombianos le hacen llegar a sus familias desde otros países. Y otras transferencias. Entonces, las otras pues consisten como en tema de cooperación internacional entre gobiernos, eh, o organizaciones gubernamentales. ¿Listo? Em, les voy a mostrar a continuación también una gráfica en donde podemos encontrar puntualmente los ingresos de las remesas. ¿Sí? También vamos a ver el incremento pasando en el 2011 de 2.000 millones al 2022 4.046 millones, ¿sí? Lo cual también podemos observar el crecimiento pues que les vengo mencionando. Eh, ya hablando puntualmente de las transferencias que se realizan desde otros países, desde los colombianos hacia sus familias. ¿Listo? Eh, pues básicamente en la gráfica se puede observar que en el 2022 las transferencias, como les decía, llegaron a 4.5 mil millones, eh, que es superior en un 8,4% respecto al año anterior. Eh, básicamente la mayoría de las remesas de la mayoría de los países de donde ingresa la gran cantidad de dinero es desde Canadá y Estados Unidos, debido pues que es a los lugares a los países a donde los colombianos más suelen migrar. Pues esto nos lleva a una conclusión, y es que según los datos que hemos evidenciado, que encontramos, afirman pues que Colombia vive un superávit de la balanza de transferencias desde los últimos 10 años
a la fecha. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Buenos días, nos disponemos a realizar la sustentación del tercer trabajo de macroeconomía. Mi nombre es Jenny Marcela Triana Vargas y vamos a analizar la cuenta financiera de Colombia. La cuenta financiera de Colombia registra las variaciones netas de los activos financieros y los pasivos de un país considerado frente al resto del mundo. Esta cuenta se puede desglosar de la siguiente manera: entre inversiones directas, entre inversiones de cartera, otras inversiones y lo que son las reservas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Entonces, las inversiones directas son aquellas en las que el inversor toma una participación que le permite fluir de forma efectiva en el control y la gestión de la sociedad. Cuando se ofrecen cifras de inversiones extranjeras en un país, generalmente se refieren a ese tipo de inversiones o otro tipo de inversiones. Inversiones de cartera pues son las adquisiciones de los valores que no constituyen una inversión directa, ya que no se percibe ejercer ningún control sobre la sociedad, y la que se invierte entre acciones y participaciones de fondos de inversión y bonos de obligaciones. La otra inversión se incluye las variaciones de los pasivos y activos financieros, como los préstamos entre residentes y no residentes, como los créditos comerciales con vencimiento a un año y los depósitos a la vista o plazo de entidades financieras. Y las reservas se abarca, digamos, todos los activos líquidos, lo que son el oro, las divisas, las posiciones de reserva, que se consideran disponibles para ser utilizados por las autoridades monetarias de un país con el fin de financiar los desequilibrios de las perspectivas de las balanzas que se componen entre las balanzas y entre los pagos, para atenuar su magnitud a través de las inversiones del mercado y con sus divisas. La cuenta financiera de Colombia en los últimos 5 años, digamos para el 2018, digamos que registró una entrada neta a capital de 9.919 millones de dólares. Esto es equivalente al 5,7% del PIB semestral y una cifra superior entre 3.419 millones de dólares observada como al año anterior. Cuando se observa el principio en el sector de inversión es directa, es el sector financiero, que es el empresarial, seguido con las minas y las carteras del petróleo. Este sector del petróleo aumentó muchísimo, con 305,9%, mientras que en el sector de minas y carteras se incrementó un 330,1%, y por otra parte el sector financiero aumentó en un 272% en el manufacturero, que ingresaron más de 341 millones con un aumento más o menos del 78,9%. Y esto puede pues explicar el aumento de la inversión extranjera y directa, pues la cual explica un aumento de ingresos a la cuenta financiera de Colombia. 6. Analizar el comportamiento de la TRM, cuadro comparativo de los últimos 5 años, causas y consecuencias de la subida y bajada que pasará con la TRM en el año 2023. La TRM, o tasa representativa del mercado, es la cantidad de pesos colombianos por $1 de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y de venta de divisas entre intermediarios financieros que trazan el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por $1 estadounidense. El factor principal es la oferta y la demanda. El principio es el mismo: a menos dólares disponibles en la economía, el precio tendrá que subir. En cambio, en más dólares
circulando, el precio tendrá a bajar. Asimismo, cuando el mercado muestra un gran apetito por esta divisa, la TRM subirá, y lo contrario sucederá cuando la intención de adquirirla se reduzca. Prosiguiendo, vamos al siguiente cuadro, que lo hablamos. Con los datos del Banco de la República, se decidió escoger el día 1 del mes julio y diciembre para elaborar esa tabla, ya que desde el 2017 a 2022 son demasiados datos. Se nota que la TRM ha aumentado con el paso del tiempo, pues en julio del 2017 rondaba los 2.900 pesos colombianos, y para el año 2020 ya había aumentado a 3.718 pesos colombianos, y para este año 2022 se encontraba en 3.776 pesos colombianos aproximadamente. Voy a dar mi punto de vista de todas las entregas, incluida la 1, la 2 y esa entrega que es la 3. Como les dije, lo que yo aprendí de todas estas 3 entregas fue sobre el PIB nominal real y cómo obtener el deflactor. Adicionalmente, por el método de ingreso y el de gasto, obtener el PIB. También el comportamiento de inflación y el desempleo en diferentes partes de Colombia en estos últimos 5 años, principalmente. Aprendí acerca de la curva IS y sus variables, como por medio de ecuaciones como valor de la demanda agregada autónoma, valor multiplicador, la expresión matemática IS, mercado de bienes y servicios, se refiere IS a esto, y LM, que hace referencia a mercado de dinero, ecuaciones de equilibrio, superávit y déficit presupuestal. Se conoce el comportamiento de la economía colombiana y también como las políticas fiscal expansiva y contractiva desplazan la curva IS, y lo mismo con la LM, pero con las políticas monetaria expansiva y contractiva. Con esta última entrega aprendí acerca de cuentas y balanzas de pago, más específicamente la balanza comercial, de servicios y de las transferencias de Colombia en estos últimos 5 años, gracias a datos del DANE y Banco de la República. Adicionalmente aprendí de la cuenta financiera de Colombia y de la TRM, que es fase representativa del mercado. Muchas gracias. Para el año 2023, pues se espera que la TRM siga aumentando, pues ya que parece que se aproxima una recesión económica mundial. Se espera que muchos inversionistas saquen como su capital de los países subdesarrollados, lo que cual provocaría un aumento del dólar. Además, se verán más reflejadas las políticas de un nuevo gobierno. Y por otra parte, las investigaciones económicas de Corfi Colombiana publicó hace poco, eso lo publicó el 14 de junio, días antes de la segunda vuelta presidencial, un análisis sobre el impacto estimado de una supuesta suspensión de unas nuevas explotaciones de hidrocarburos a partir del año 2023 hasta el 2027. Y en ese escenario dice la empresa que el peso colombiano se devaluará entre 39,9% y un 43,7% para el 2027. Y la tasa de cambio se situará entre 5.080 y 7.000 pesos. Pues la verdad el panorama no es nada bueno para el año 2023. Se espera que el dólar pues siga en tendencia a subir. Eso es todo. Doy gracias a este módulo porque realmente fue muy gratificante para mí y para mis compañeros el aprendizaje. El trabajo en equipo creo que fue un factor fundamental en este proceso. Aprendimos demasiado y pues le damos gracias a la profesora. Hola, mi nombre es Liz Carolina Ariza Castro y voy a hablar acerca de las consecuencias de la subida de la tasa representativa del mercado. El dólar lo que ha hecho en este momento actualmente con la subida a pico de 5.000 pesos, lo que ha devaluado el peso colombiano en un 19.16% en lo corrido del año. Lo que significa que el peso, la moneda nacional, se ha devaluado.
que se ha incrementado el costo de vida de los colombianos, de los ciudadanos, que ha reducido el poder adquisitivo frente a la divisa estadounidense. Hay algunas compañías, por ejemplo, como las que importan algunos productos como el trigo, el maíz, las frutas, las verduras, carnes y pescados, pues han tenido que invertir más. También hay otros productos afectados como los productos tecnológicos, celulares, tablets, videojuegos, consolas, computadores, y también las importaciones de vehículos, por ejemplo, se han visto afectadas porque pues la tasa de cambio se ha incrementado y los precios son menos competitivos comparados con la industria nacional. Pero hay otros productos y sectores que se han visto beneficiados con el alza del dólar, entre ellos están los exportadores y algunas empresas manufactureras de agricultura y de servicios. En el sector, por ejemplo, de los exportadores, ya que se recibe más capital y pues puede competir con mercados en el exterior, hay productos que se han visto beneficiados como el café, como el oro, las flores, el aceite de palma, el ferroníquel, las bananas, los desechos de cobre con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre. Entonces, pues también estas manufacturas y el sector de agricultura y servicio han podido mejorar su competitividad frente a otros agentes o actores internacionales, porque los costos de producción en pesos pues se han podido cubrir con menos dólares. Las consecuencias, ahora vamos a ver las consecuencias de la bajada de la tasa de representativa del mercado, el dólar, frente al peso colombiano. Entonces la bajada del dólar ha ocasionado beneficios en qué sectores en Colombia. Entonces se han visto beneficiados algunos importadores que han podido vender más artículos. Cuando esto sucede también de la baja del dólar, los consumidores pues adquieren productos en dólares más económicos, el peso se revalúa, los hogares pues tienen mayor poder adquisitivo, entonces pueden darse el lujo de viajar al extranjero pues a precios más bajos y endeudarse en moneda extranjera e invertir en la bolsa de valores, por ejemplo. ¿Y a quién afecta esa bajada de la tasa del TRM? Pues afecta a la economía a largo plazo. Si el consumo de bienes y productos extranjeros se mantiene alto, las importaciones van a ser mayores que las exportaciones. Entonces a este fenómeno se le conoce como déficit en la balanza comercial. Y pues allí habría, cuando hay déficits en la balanza comercial, el gasto nacional, es decir, el gasto público y el gasto privado es mayor que el ahorro nacional, y esto genera un endeudamiento en los hogares y del gobierno para cubrir con las importaciones que cuestan más de lo que pues se gana exportando. Entonces a largo plazo los productos localmente pierden competitividad frente a los productos importados, y esto afecta pues la industria nacional. Y también otra afectación de esa bajada de la TRM en Colombia es que frena el empleo. Por ejemplo, en el periodo del año 2010 y del 2014, en ese sector floricultor se vio afectado porque se revaluó el peso y porque empezaron a perder mercado frente a otros competidores, y esto ocasionó pues perder hasta 20.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, aunque las empresas puedan adquirir más maquinaria y equipos, la competitividad de las exportaciones disminuye por los productos locales que van a ser más caros respecto a países dolarizados como Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Y al ser entonces menos competitivos, se reducen las ventas y las empresas productoras pueden experimentar dificultades financieras y hasta quebrar, y como lo acabo de mencionar el ejemplo, disminuir su nómina. Conclusiones y recomendaciones de la balanza de pago y TRM en Colombia. La balanza de pagos muestra los ingresos y egresos que tiene Colombia frente al resto del mundo, y está compuesta por la cuenta corriente, la cuenta de capital o financiera y la cuenta de ajustes. La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo de tiempo específico, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa. Cuando todos los componentes de la balanza de pago se incluyen, el total debe sumar cero, sin posibilidad de que exista un superávit o déficit. Un desequilibrio en la última suma de la balanza de pagos puede resultar en un país superavitario que acumule riqueza, mientras que una nación deficitaria puede venir progresivamente endeudada. La tasa representativa del mercado tiene tendencia a crecer con el paso de los años. Colombia ha llegado a su nivel más alto en la historia este año,
demostrando que la moneda local está perdiendo peso, valor frente al mundo entero, por lo tanto se está devaluando. Algunas recomendaciones para esos sucesos que se están presentando actualmente. Uno de ellos es que Colombia debe seguir reduciendo el déficit de la balanza comercial, ya que las importaciones están siendo mayores y están generando un desbalance donde se escasean los dólares y se presiona la tasa de cambio, lo que lleva a que en estos momentos también lo mejor es tener prudencia a la hora de manejar los recursos económicos e implementar la cultura del ahorro, aprovechando las tasas de interés que para la situación resultan convenientes para esto. Muchísimas gracias, profesora María Cristina Rodríguez y compañeros. Del punto 6, el TRM para el año 2023. Pues en este caso se espera que pues para el año 2023 el TRM siga aumentando, ya que parece que se aproxima una recesión económica mundial y pues si los cálculos apuntan que el aumento del TRM va a generar un efecto negativo sobre el déficit fiscal, que incluso pues puede superar el recaudo que se espera con la reforma tributaria, aseguró pues Espinosa, director de investigaciones de Bancolombia. En conclusión, pues puedo decir que la balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico y pues en lo personal pues considero que me pareció pues una manera muy creativa de desarrollar un trabajo, ya que nos infunde pues más compromiso y esto nos permite mejor expresión que más adelante pues nos va a servir tanto en la vida laboral pues como profesional. Muchas gracias a usted, profe, pues por brindarnos sus conocimientos, a mis compañeros por sus aportes en nuestros trabajos y a todos muchas gracias. Respecto a estas entregas me quedó como conocimiento pues la importancia que tiene la economía colombiana en nuestro país, las causas y el impacto económico que genera el PIB, el desempleo de igual forma, el valor de la demanda agregada, las políticas fiscales y de qué manera los gobernantes gestionan los niveles de impuestos que pueden influir en la economía. Respecto pues a la última entrega, a analizar la balanza de pagos, su importancia, la tasa representativa del mercado y pues como todos sabemos que es el indicador que nos dice cuánto debemos pagar por dólar y pues y cómo cuando incrementa afecta a la economía colombiana. Muchas gracias. Bueno, buen día. Para finalizar entonces, nuevamente mi nombre es Diana Esquivel. Vengo a contarles un poco qué va a pasar en el 2023 con la TRM y a contarles las conclusiones a las cuales llegamos en nuestro trabajo. Bueno, inicialmente pues hay que decir que la TRM es la tasa representativa del mercado. Para pues el 2023, de acuerdo a la investigación que realizamos, se espera que la TRM siga aumentando, ya que parece que se aproxima a una recesión económica mundial. Se espera que muchos inversionistas saquen su capital de los países subdesarrollados, lo cual provocaría un aumento significativo del dólar. Además, se verían reflejadas las políticas del nuevo gobierno. Por otra parte, pues Investigaciones Económicas Corfi Colombiana publicó el 14 de junio, días antes de la segunda vuelta presidencial, un análisis sobre el impacto estimado de una supuesta suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos a partir del 2023 hasta el 2027. En ese escenario, dice la empresa que el peso colombiano se devaluaría entre el 39,9% y el 43,7% para el 2027 y la tasa de cambio se situaría entre 5.080 y 7.000. El panorama pues no es bueno para el 2023, dado pues que se espera que el dólar siga con su tendencia a subir. Incluso podemos ver que el dólar en este momento está considerablemente alto, el valor. Actualmente, si no estoy mal, está como en 5.000 pesos. Permiten y revisamos el valor puntualmente. Dice que, a ver, valor del precio está casi en los 5.000 pesos, 4.825 pesos colombianos, lo cual nos lleva a concluir que efectivamente pues el valor del precio ha tenido un aumento
muy significativo. Em, bueno, en conclusión, en esta investigación aprendí eh, inicialmente pues que la balanza de transacciones en Colombia la mueve puntualmente todos los ingresos o todos los dineros que un colombiano que esté en el exterior le gira a su familia que esté en el país. Digamos que es el porcentaje más alto que mueve dicha balanza. Adicionalmente, pues, gracias a esta investigación aprendí un poco más de cómo se mueve la economía en Colombia. Eh, Aprendí que la TRM se está viendo afectada por la subida representativa que ha tenido el dólar, por el cambio de gobierno, por muchas cosas que últimamente han afectado la economía del país significativamente. A continuación, pues les cuento un poco de las conclusiones generales del trabajo. Eh, Muchas gracias a todos por la atención prestada y continúo con el otro tema. Por acá a contarles las conclusiones a las cuales llegamos con la investigación que realizamos sobre el comportamiento de la TRM en Colombia en los últimos 5 años. Eh, y adicionalmente, pues, ¿qué pasará con la TRM en el 2023? Iniciamos por concluir que la TRM es la tasa representativa del mercado, es la cantidad de pesos colombianos por $1 en los Estados Unidos, ¿sí? En pocas palabras. Bueno, entre las conclusiones a las cuales llegamos, podemos encontrar que la balanza de pagos muestra los ingresos y los egresos de un país frente al resto del mundo. Esta balanza está compuesta por una cuenta corriente, una balanza de capital y las cuentas de ajuste. Adicionalmente, podemos concluir que la balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa. Algo más a lo que, una conclusión más a la que llegamos es que cuando todos los componentes de la balanza de pagos se incluyen, el total debe sumar cero, sin posibilidad de que exista un superávit o un déficit. Otra de nuestras conclusiones es que hay un desequilibrio en la última suma del ABP. Puede resultar en un país superavitario que acumule riqueza, mientras que una nación deficitaria puede venir progresivamente endeudada. Colombia en este caso pues tiene un déficit en el comportamiento de la balanza de cuenta corriente. Este comportamiento, está importando, debido pues a que está importando más bienes y servicios de lo que se exporta, ¿no? Eso pues digamos que se ha venido evidenciando unos años hacia atrás. Adicionalmente, pues encontramos que la inversión extranjera directa es el rubro más importante en las cuentas financieras de Colombia, ya que constituye el 58,4% de los ingresos del capital extranjero. También concluimos que las remesas de los trabajadores son el mayor rubro de los ingresos por las transferencias. El buen comportamiento de la balanza de las transferencias tiene que ver con el crecimiento anual de este rubro. Entonces, digamos que sí es bien importante.